Ciencia Viral. Ciencia por todas partes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Viral Podcast. Mi nombre es Nicolás Bustamante, yo soy periodista de ciencia y como ya es habitual me acompaña Santiago Vargas, astrofísico del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia. Santiago, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien. Pues aquí nuevamente acompañándolos con este podcast que ya estamos acostumbrados a tocar temas así muy polémicos y hoy pues con muchas ganas de conversar con nuestros invitados porque este tema sí que es polémico. Sí, pues vamos a entrar en materia. Hoy tenemos unos invitados con los que vamos a hablar de uno de los asuntos más controversiales del mundo actual. Yo creo que en los últimos años, 10, 20 años, se ha hablado mucho de la idea de la Tierra plana, del terraplanismo. Y hoy precisamente tenemos dos invitados con quienes vamos a hablar sobre este tema. Bueno, en primer lugar tenemos a Iru Landucci, él es experto. Los dos son argentinos, ¿no? Por si no va a quedar claro con el acento. Iru Landucci es experto en efectos visuales, pero desde hace varios años se ha dedicado a investigar independientemente sobre la Tierra plana y de pronto la Tierra plana y su relación con otros fenómenos sociales y políticos y económicos que él ya nos estará comentando. Y está Daniel Márquez, quien es técnico mecánico electricista y profesor también de física y matemáticas. Él también es argentino. Y bueno, también interesante preguntarle a Daniel, él también considera que la Tierra es plana, preguntarle pues cómo es enseñar esta idea o si esto tiene algo que ver dentro de sus clases, ¿no? Porque claramente pues el mundo habla generalmente de que la Tierra es redonda. Así que pues bueno, sin más introducción, le doy la bienvenida primero a Iru. Iru, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme en este podcast. Un saludo gigante de Santiago, al compañero también Dani. Y bueno, la verdad que, mira, yo no hace tanto tiempo que vengo escuchando esto. Vos mencionabas 20 años, yo me metí en esto hace unos 6 años más o menos, bastante de lleno. De hecho, del habla hispana soy de los pocos que ha participado en todas las conferencias que se han llevado alrededor del mundo y demás. Y sí es un tema controversial porque, bueno, pone un poquito en cuestionamiento un montón de otros pilares de la sociedad en general, ¿no es cierto? Y eso hace que a muchas personas los incomode y por eso hemos también sido bastante atacados, ridiculizados, cuando en realidad me parece que es un debate o una charla o un pensamiento muy legítimo que siempre han tenido las civilizaciones antiguas y aquellos pensadores o grandes pensadores de la historia, ¿no? Plantearse por qué estamos aquí, quiénes somos, cómo esto fue creado o se produjo lo que nosotros llamamos mundo. Creo que volver a replantearse cuestiones cosmológicas es totalmente legítimo y sobre todo sabiendo que en la ciencia moderna hay muchos muertos en el placar que o bien fueron ocultados o bien todavía no tienen respuestas. Entonces, me parece que el debate, como dije, más allá que no lo sea lo de hoy, pero quiero decir, el debate con uno mismo, me parece que es legítimo y hasta incluso entretenido. Así que esa es un poco la propuesta de esto. Bueno, sobre Iru debo decir que él ha sido invitado en muchos espacios, lo hemos visto en YouTube, en radio, hablando sobre este tema, siempre pues en espacios en los que se habla sobre la Tierra plana, e invitado incluso por grandes divulgadores de la lengua hispana en España y en Latinoamérica. Así que pues para nosotros es muy grato tenerlo a él y a Daniel, a quien conoceremos un poco más hoy. Y bueno, Daniel, también muchas gracias a ti por estar con nosotros acá y tomarte tu tiempo en medio de las clases. Para todos, gracias. Gracias por la invitación. Me noticié, Iru me dijo, tenemos algo formal, algo muy importante. O sea, así que nosotros van a ver que somos bien argentinos, en el sentido de que así, mira, un mate acá en la mano, pero en el sentido de que yo tomo esto como una charla. Hemos estado en debates, hemos estado en charlas, hemos estado en conferencias. Hemos estado en peleas también, porque puede ocurrir, ¿no? Esto lleva pasiones, por eso creo que Nicolás, y bueno, saludos a Santiago, también ha dicho que es un tema muy pasional, que está en el tapete, que genera burlas por ahí por un lado, que por otro lado, ¿quién podría decir hoy en el siglo XXI y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, realmente se trata incluso hasta diría que de un revisionismo histórico, creo que Iru lo ha podido asociar bien, sobre todo cuando hablamos de fenómenos. Porque la realidad es que un fenómeno, si querés, para hacer una introducción pequeña, es algo que ocurre, es un factum, un hecho,
pero ahí a partir de ahí aparecen interpretaciones e ideas que yo considero o no, premisas, axiomas que yo planteo sobre él para determinar o experimentar sobre el fenómeno que ocurre, ¿no? Y a partir de ahí creo que empieza el gran debate, ¿no? Porque obviamente sobre un fenómeno yo puedo extraer todas las tajadas y las ideas posibles. Y de eso que tiene que ver con lo que decías en la introducción, si hay una contradicción en las clases o no en las clases. En realidad, en particular, no, porque más allá de explicar o no, o tener una idea personal, yo no trato de no mezclar eso, a pesar de que todas mis redes sociales son públicas y todo eso de que todos saben qué pienso yo. También hay un programa, por supuesto, y tiene uno que respetar, pero cuando me pregunten a mí quién soy y qué pienso, yo voy a decir lo que yo pienso. Cuando yo tengo que decir algo y también dejar el derecho en un curso, por ejemplo, a la duda, la pregunta que yo me he hecho veniendo de esta rama técnica académica, creo que es válida, está ahí. De hecho, de eso se trata, y he escuchado a muchos científicos decir que de eso se trata los paradigmas que han cambiado durante la historia, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchas gracias a los dos por su introducción. Y bueno, lo primero que yo quiero preguntarle puede ser a Iru, es de dónde surge esta idea contemporánea de la Tierra plana. Porque bueno, nosotros desde que nacemos, a la mayoría de las personas nos enseñan que la Tierra, como la mayoría o como todos los cuerpos de gran tamaño del universo, es esférica. De hecho, siempre hacemos modelos desde muy pequeños en el colegio de la Tierra esférica y vemos el mapa mundi. Y pues nos enseña que la Tierra es esférica y toda nuestra comprensión del universo es con base en la Tierra y los demás astros esféricos. Pero desde la antigüedad, Tales de Mileto, por ejemplo, consideraba que la Tierra era plana, pero Eratóstenes, más o menos en la misma época de la antigua Grecia, pues ya midió la circunferencia de la Tierra, dándonos una idea muy clara de que la Tierra era como un balón. Entonces, yo quiero preguntarle a Iru, pues, ¿de dónde surge esta idea de que la Tierra es plana? ¿O de dónde resurge? ¿Cómo resurge esta idea? Bueno, mirá, a ver, hablo también por Daniel, nosotros hemos sido también educados, yo tengo 40 años, hasta los 35 años no me había planteado la posibilidad, como vos bien decís, que la forma del mundo que habitamos sea distinta a la que nosotros hemos sido, bueno, no sé si adoctrinados, para mí sí, para otros pueden ser educados en el colegio. No tenía ningún tipo de duda sobre eso. Sí, tal vez de pequeño me cuestionaba, me preguntaba el tema de no sentir la rotación terrestre, pero bueno, obviamente el sistema educativo tiene respuesta para eso y todo ese tipo de dudas había quedado en el tapete. Después, lo que sí me gustaría aclarar es que no pertenecemos, por lo menos desde mi canal NUR para Todos, Daniel y un montón de gente que trabaja junto con nosotros, no pertenecemos a la sociedad de la Tierra plana, que es una sociedad inglesa reabierta después de la Segunda Guerra Mundial y con bastantes cosas que nosotros no consideramos coherentes en lo que tratamos de explicar. Y yo creo que el debate nunca se selló en la ciencia, tal vez en un círculo interno, si bien podríamos hablar de una mayoría de gente que ha ido a las universidades, se las ha educado con el planeta esférico. Siempre hubo un pequeño porcentaje de personas que mantenían la idea de una Tierra plana. Lo que pasa es que nosotros no nos enterábamos, no tenían la distribución mediática que tal vez tienen otras teorías y no existía internet en ese entonces. Internet creo que es un jugador, cumple un papel muy importante dentro de la divulgación y el intercambio de ideas con, digamos, lógicamente, con el gradiente que puede tener, que demasiada cantidad de ideas muchas veces ensucia, ¿no es cierto? Pero también da a conocer cosas que estaban ahí ocultas. Yo cuando me enteré, o sea, cuando me puse, digamos, a investigar este tema, después te vas dando cuenta que hay muchos libros que siempre han mantenido la duda y han presentado pruebas, cálculos, evidencias que no coinciden con una Tierra esférica. Lo que pasa que después apareció de alguna manera la NASA al principio, hoy tenemos más agencias espaciales, y muchas de esas dudas se terminaron con una imagen proyectada en un televisor. Muchas de esas incluso de dudosa procedencia, o yo como director de efectos visuales te puedo decir que
no hay mucha diferencia entre una película y lo que vemos en la televisión que nos promueven las agencias espaciales. De todas maneras, no es un tema aquí que haya que recurrir al principio de autoridad para uno mismo poder tener sus dudas y tratar de llevarlas a cabo a través de un método científico organizado. A mí, en lo personal, y cada uno tendrá su inicio de cuestionamiento, lo que más me hizo ruido al principio fue ver una cámara de altitud a unos 36 kilómetros de altura y hacer la trigonometría y ver que no coincidía el horizonte geométrico con la medida que tenía que ser en una Tierra esférica de 12.700 kilómetros de diámetro. Después vos mencionabas Eratóstenes, y Eratóstenes asumía que los rayos del Sol entraban paralelo, asumía o le hacía la pregunta al experimento que quería sacar la circunferencia de la Tierra, pero podés utilizar las mismas medidas y el mismo experimento Eratóstenes y podés calcular la distancia al Sol. Eso depende la pregunta que uno le hace a la observación o al experimento. No es concluyente, quiero decir, lo que hizo Eratóstenes. Entonces, te vas metiendo un poquitito, vas viendo las dos cartas de alguna manera del juego, y ahí ya el camino es personal, pero a la fecha de hoy creo que, a diferencia de antes, tenemos una tecnología para observar a larga distancia que no coincide lo que uno está observando con las medidas oficiales, simplemente. Ahí tengo una pregunta interesante, y es justamente mencionas el hecho de que para el experimento de Eratóstenes, que de hecho se realiza casi que todos los años en colegios y en muchos sitios, ahí se parte de que los rayos del Sol llegan paralelos. Entonces, eso se puede asumir si el Sol pues, está a una distancia enorme de la Tierra para que esos rayos puedan llegar paralelos. Pero en la idea de la Tierra plana viene acompañada de otras cosas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Dani, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo se explicaría el hecho de que el Sol emita luz y que yo pueda generar sombras diferentes en diferentes puntos de la Tierra? O sea, ¿cómo se explicaría el Sol y la Luna también? Estos dos objetos, ¿cómo se ven desde la idea del terraplanismo? Bien. Lo que pasa es que cuando viste que la pregunta viene a colación de que uno quisiera quizás cambiar la Tierra, ¿no? Este objeto que está ahí, como si yo lo pudiera poder capturar y decir, es esto acá, te lo presento. Bueno, el experimento de Eratóstenes, como bien decís, asume dos cosas. Uno, que los rayos llegan paralelos porque asume que el Sol está muy lejos, y es más, lo tiene que asumir al infinito, no a una distancia. De hecho, si uno hace la revisión histórica, ahí es uno de los objetos, si se quiere, si lo podemos catalogar como un objeto físico, porque eso es lo que nosotros queremos suponer que es. Y ahí hay otra asunción, que antes de la NASA y todo eso es una asunción, porque nadie había llegado a ningún lugar, que está lejos, que es un objeto físico, que bueno, después aparece, en este ejemplo es, si yo traigo, por ejemplo, ¿sí?, un objeto que emite luz más puntual, más cercano, ¿sí?, ¿qué pasa? Ahí aparece la otra pregunta, pero el Sol, ¿qué es? ¿No es una bola de fuego? Entonces, claro, si yo pienso que ese objeto sigue siendo una bola de fuego y la traigo, y sí, claramente eso va a decir, no, ¿cómo me vas a traer un objeto enorme? Repito, a ver, vamos al contexto de Eratóstenes. Asunciones varias. El Sol, objeto luminoso seguro. Ese es lo que yo dije, ese es el fenómeno, emite luz. ¿Pero qué es el Sol? Y ahí aparece, lo primero que se asume es que como está muy lejos y una bola de fuego, y yo vi en un observatorio astronómico que emite unas ondas, etcétera. Bueno, si yo asumo que el Sol, por ejemplo, como hemos planteado con Iru, podría ser eléctrico, por ejemplo, como lo dijeron varios, que ni siquiera son terraplanistas, pero ponele. Entonces yo podría traer el Sol más cerca porque no es una bola de fuego, y al ser más puntual es como una luz, ¿vieron? Como el ejemplo del celular. Tengo una Tierra y lo que pasa es simplemente esa diferencia, esa luz que va a emitir por refracción, por interferencia, que se va a degradar a medida que se aleja, que es lo que sucede con una luz puntual. Y eso va a provocar que esos rayos incluso sean divergentes, como realiza la primera observación. Y lo que hace Eratóstenes para mí es un error nociológico, es asumir que llegan paralelos porque está lejos y olvidarse de la atmósfera. Pero claro, uno dice, no, pero estuvo muy cerca de los datos. Claro, estuvo muy cerca porque años posteriores lo que estamos haciendo es tratar de corregir eso que hizo y no idear otra premisa. Es decir, yo asumo la premisa de Eratóstenes y quiero corregir el experimento de Eratóstenes. En vez de poder decir, asumo otra premisa
asumo que el Sol está cerca, que tiene el mismo tamaño que la Luna, no sé a qué altura, pero lo puedo asumir más cerca y que sus rayos como luz puntual son divergentes. Y ahí cambia incluso hasta, vamos a decir así, las características del propio objeto. Deja de ser una bola de fuego, porque si yo tengo una bola de fuego a lo que se dice, con esa temperatura de 6000 Kelvin, todo eso, y sí, claramente no lo puedo acercar a una altura de 6000 kilómetros, 5000, como algunos dijeron con el mismo cálculo de Eratóstenes, la altura que te daría el Sol si estuviera más puntual. Entonces fíjate que es una reestructura de no solo de los fenómenos, sino de lo que yo asumo que es el objeto que está emitiendo esa luz, que podría traer. Y ahí empieza la pregunta, bueno, ¿y quién la provoca? Porque ahí aparece la fisión nuclear, que supuestamente se asume del Sol, y bueno, todo eso. No sé si pude contestar la pregunta, pero básicamente lo que quiero decir es que se reestructura no solo el fenómeno, sino los objetos que yo asumo que son, ¿sí? Que obviamente aparece la otra respuesta. No, pero ya llegamos. Bueno, ahí aparece el principio de autoridad. ¿Llegamos? ¿Quién llegó? ¿A dónde? ¿Con qué objeto? ¿Qué datos? ¿Sí? O sea, ¿con qué? Yo recibo una onda, yo recibo una información y yo esas asumo que viene de ahí, después la describo, toda esa telemetría, y digo esto es, y armo en un programa todo un modelo que puede ser funcionable. Pero es la verdad. Y ahí aparece la pregunta filosófica, ¿no? Que yo he tenido debates hemos tenido con Ir un debate, por ejemplo, con Quantum Fracture, ese youtuber muy conocido, que creo que es astrofísico también, me parece como vos, y que... Es físico teórico. Físico teórico. Sí, bueno, y que justamente ahí estaba el punto, ¿no? De eso de qué asumo primero, qué pregunta le hago al experimento, y voy a tener otra respuesta. Es decir, el experimento de Eratóstenes es tan replicable en ambos modelos, y el modelo es totalmente rebatible. El asunto es, ¿para qué está la ciencia? ¿Se convierte en positivista solamente o quiere encontrar la verdad del fenómeno y del ente? Bueno, yo veo que aquí cada vez con cada pregunta salen nuevas preguntas y cada vez surgen más preguntas nuevas. En el caso, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo la oportunidad de hablar con personas que consideren que la Tierra es plana a diario. Por eso creo que todas las preguntas que vamos a hacer van a ser muy interesantes. Pero yo tengo en este caso una pregunta para Santiago. Santiago él es astrofísico y él se ha dedicado a estudiar precisamente el Sol. Su objeto de estudio principal ha sido el Sol. Y según lo que le entiendo a Daniel, para responder todas estas preguntas casi que hay que deconstruir o destruir todo lo que sabemos sobre la ciencia y la vida para entender el mundo y la ciencia desde otras perspectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre en este caso replantear las teorías con las cuales hemos construido lo que llamamos el modelo estándar, de un poco destruir la gravedad, salirnos de todas las ideas que entendemos como la lógica contemporánea para entender el universo de otras maneras. Pero yo le pregunto a una persona que es un físico, digamos que él es aplicado, Santiago es observacional, él utiliza las observaciones del Sol a diario de diferentes observatorios, y yo le pregunto a él, sí, ¿qué opina de lo que dice Daniel? Porque pues si Santiago considera esto como cierto, pues casi que ninguna de las observaciones que él hace tendría sentido, o tendría que echar la caneca muchos años de su estudio. Si él ya de una vez se replantea la idea de que el Sol, por ejemplo, es una fuente de energía nuclear, por ejemplo, donde ocurren procesos de fisión. Yo quisiera preguntar a Santiago, ¿él qué opina de esta visión del terraplanismo, de la duda, de todo el andamiaje pues, científico que tenemos? Bueno, sin duda, creo que es muy rescatable el hecho de que poner las cosas bajo escrutinio es justamente, ya lo hemos mencionado, es una base fundamental de la ciencia, ¿no? La ciencia evoluciona porque empieza a hacerse preguntas, a buscar evidencia y a construir sobre lo construido. Entonces, en ese caso, estoy muy de acuerdo con la idea de no tragar entero. O sea, evidentemente, asumimos muchas cosas por ciertas porque nos las dice el profesor o porque la leemos en una revista, etcétera. Y claramente eso pues es algo que va en contra de los preceptos de la ciencia, que tiene que dudar de todo. De hecho, yo siempre lo he dicho aquí en Ciencia Viral, que cuando ustedes encuentren por ahí esa famosa frase científicamente comprobado, empiecen a dudar porque eso realmente no es lo que la ciencia promulga. Claro, en el caso de Eratóstenes y el experimento, efectivamente hay cosas que uno podría dudar. Y entonces podría explicarse lo que sucedió en el caso de Eratóstenes y la medición de la circunferencia de la Tierra
teniendo en cuenta otras consideraciones y llegaríamos al mismo resultado. Ahora, a lo largo de la charla, seguramente les preguntaré por cosas en donde ya es mucho más difícil buscar opción B para explicarlo. Pero aún así, creo que es importante mencionar también que en el caso de las teorías en torno al universo, pues esas teorías se han ido construyendo poco a poco. El terraplanismo se ha pues tenido en cuenta desde hace siglos y es una más de las teorías, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces nuestra visión es muy antropocéntrica, ¿no? Entonces, si recordamos las ideas en torno a el centro del universo, la Tierra, nosotros somos lo más importante, etcétera, esas ideas siento yo que muchas veces son las que se aluden desde el terraplanismo, porque es ver todo desde nuestra perspectiva. Es decir, yo me muevo por la superficie de la Tierra y camino sobre una superficie plana, efectivamente, y veo que el Sol está dándome vueltas día tras día. Y claro, esas evidencias observacionales son muy engañosas. O sea, lo que parte de mi observación desde la Tierra es muy engañosa porque no tenemos una posición privilegiada para saber cómo funcionan las cosas desde fuera. Ahora, justamente lo que hemos tratado de avanzar en el conocimiento es ponernos en esa posición no privilegiada, en una posición externa y tratar de entender el universo desde esas otras posiciones. Entonces, algo para cerrar un poco esta parte es, y quiero preguntarle a Iro, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que si la Tierra es plana y explicamos muchas cosas en torno a eso, entonces tenemos también que reformular otras teorías como la gravedad, ¿no? Porque si el Sol estuviera más cerca, entonces ya tenemos otros efectos diferentes. Si la Luna es otro objeto que no está donde creemos que está desde la ciencia, empezarían a actuar otras fuerzas. Entonces siento yo que la gravedad también tendría que reformularse y eso tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? Porque con la gravedad explicamos cómo funcionan las mareas y eso siento yo que sería muy complicado de explicar desde el terraplanismo. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo se ve afectada la gravedad y cómo se explicaría, por ejemplo, ese efecto sobre las mareas desde una Tierra plana? Bueno, mira, voy a tomar un poquito unos pasos hacia atrás de lo que venían hablando y de hecho para abordar el tema de la gravedad te voy a hacer una pregunta simplemente para poder establecer criterio. Yo creo que el tema esta de que si nosotros somos el centro de lo observado es una cuestión privilegiada, me parece que ahí se está entrando en una cuestión ya religiosa. Por ejemplo, Edwin Hubble, el propio Edwin Hubble, después de haber, digamos, creado un jesuita llamado Georges Lemaitre, la teoría del Big Bang, al igual que un jesuita sacó la distancia de la Tierra al Sol, al igual que un jesuita como Galileo fue el que planteó la idea de una Tierra alrededor, junto con Copérnico, lógicamente también intervino, pero fueron todos de la orden jesuita. Eso es historia, eso no es ni conspiración, ni una idea de Irulanducci. Yo siempre fui un crítico de la autoridad y sobre todo si viene de la mano de una autoridad con un poder tan gigante como es la Iglesia. Todas las teorías heliocéntricas e inclusive la propia teoría del Big Bang fue creado en la Iglesia. El propio Edwin Hubble, que continuó los estudios de Georges Lemaitre, quien hizo también inclusive la teoría del corrimiento al rojo y estableció la constante de Hubble, que es una de las constantes junto con la constante de atracción gravitacional, de las que más errores tienen en la cosmología, dijo que el hecho de que nosotros no vamos, nosotros como ellos, ¿sí?, no vamos a asumir una posición privilegiada es meramente filosófica. Inclusive un poco más atrás, el propio Albert Einstein citó en varios de sus libros, igual que lo hizo también el astrofísico ya fallecido Stephen Hawking, perdón, se me confundió con el escritor de terror, Stephen Hawking, todos ellos dijeron, la discusión entre el modelo de Ptolomeico y el copernicano es prácticamente una discusión meramente filosófica porque las ecuaciones, los cálculos y lo observado coinciden en ambos modelos. Entonces, a nosotros tal vez nos metieron en la cabeza que si nosotros somos de alguna manera el centro del observado, ganaría mucho poder a nivel privilegio una institución que sigue controlando también el modelo heliocéntrico que es la Iglesia. Ese es mi punto de vista en relación a muchas cosas que hemos leído, incluso con Dani Márquez. Yo creo que si la Tierra es el centro del universo, lo de privilegio o no privilegio es muy relativo,
Porque privilegio para quién. Yo sigo levantándome a las 8 de la mañana para ir a trabajar y no llego a fin de mes, sea o no sea la Tierra plana o el centro del universo. Ahora, tal vez ciertas instituciones no. E incluso también hay privilegios en un modelo heliocéntrico o de universo en expansión o lo que ustedes quieran llamar. Eso por un lado, para dejar un poco en claro esa perspectiva. Después, por el otro lado, cuando vos mencionás la cuestión de la gravedad y esta idea de reformular, yo no creo que la ciencia tenga un problema en tener que redefinir y reformular teorías y adaptarlas a las observaciones y demás. Creo que eso es algo sano y es un ejercicio que demanda la propia ciencia. Pero más allá de eso, cuando vos me hablás de la gravedad, ¿qué modelo de gravedad te estás refiriendo vos exactamente? Me estoy refiriendo al modelo newtoniano que funciona, digamos, a escala local, ¿no? No estoy hablando de teorías de gravedad modificada, etcétera, para explicar otras cosas ya a nivel cosmológico, sino simplemente la gravedad que explica que yo suelte algo y caiga y que se produzcan las mareas y que sepa que la luna siempre nos da la misma cara por la forma como está acoplada gravitacionalmente, o sea, una gravedad a escala muy cercana. Pero ¿qué es la gravedad, digo? Dentro de esa pregunta que vos me estás diciendo, ¿es una fuerza? Sí, lo entendemos como una atracción debida a que los cuerpos tienen masa y que están separados cierta distancia, y entonces es una, como lo explicaba Newton, esa fuerza con que se atraen. O podemos entenderla también como la explicaba Einstein, como esa deformación en el espacio y el tiempo, pero que para escala local las implicaciones son las mismas, ¿no? Digamos que podríamos entenderla como Newton. Perdón que tome el guante acá. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque vos estás diciendo cómo le explica uno, cómo lo explica el otro. El fenómeno ocurre. ¿Cómo lo explica? Ah, no, y fíjate, te voy a tomar tus palabras, Santiago. Eso sería muy difícil, dijiste. O sea, como que hay algo como que no podría... ¿Se entiende eso? Y sin embargo, ¿qué pasa si viene alguien y te lo explica? Eso sería el fenómeno. El fenómeno sigue ocurriendo y yo te armo una ecuación de derivadas triples y parciales y te digo, aquí tenés la ecuación que explica el fenómeno desde otro punto de vista, ¿no? Y claro, ahí está el punto. ¿Eso implica que la Tierra sea esférica? Es decir, el modelado de algo no demuestra nada, porque al final es una forma de explicar. De hecho, Iro acaba de citar a Ptolomeo. Hasta el siglo XIV se usaba lo de Ptolomeo, siglo XIV-XV, y no había un argumento para que aparezca Copérnico. De hecho, el otro día hicimos un directo, e invito a todos que están escuchando este podcast a mirarlo, sobre un filósofo de la ciencia y divulgador científico, donde explica que cuando hace un revisionismo histórico de todos los papers que cita en la iglesia o que cita de esa época, hay un mito que ha sido regado por muchos filósofos positivistas, donde decían que el modelo ptolomeico, por ejemplo, ¿no?, era complicado con sus epiciclos y con toda esa vuelta que tenía, ¿sí? Y que cada vez había que agregar más y más epiciclos, y el tipo, siendo, si querés te digo, oficial, digamos, estaría del lado de ustedes, si se quiere, si habría acá una dualidad, dice que eso no es real, que no hay información cierta ni concreta de ese mito que fue creado de que el modelo ptolomeico tenía problemas, incluso hablar de eclipses, con el ciclo de Saros y con todas esas cosas. Eso data de que fíjate que hay una intención detrás. Si no es real eso, el modelo de Ptolomeo hoy es válido, te podría decir. ¿Se entiende? Y sin embargo es un modelo y el modelo de Copérnico, pero yo por ejemplo me paro acá y digo, pero vos no sos terraplanista. No, pará. Yo digo que los modelos son válidos. El tema es qué quiero yo de mi vida, por cuál me doy el derecho a poder decir, esto puede tener otra visión. Esto está totalmente cerrado, no hay debate alguno. Y cuando uno revisa, en particular sobre los modelos, de los cielos y de los epiciclos, claro, el tema es que, conforme a la pregunta filosófica de la visión, ¿no?, esta de que no puede ser, es porque, claro, es como que me da un poco de rabia o fiaca tener que armar 18.000 ecuaciones que no tengo ganas de aprender nuevas o distintas. Porque sobre todo si yo tengo un modelo que cambia la perspectiva, de hecho Copérnico aparece y su fundamento es simplificar, que era el fundamento en ese momento del astrónomo, simplificar el modelo para poder explicarlo más sintético. Ahora,
Eso quiere decir, y te doy un ejemplo análogo para que se entienda. Eso podríamos decir incluso con el cuerpo humano, que siempre se le descubre algún fenómeno, que siempre me falta una variable que no me doy cuenta y que si no hago un estudio, fíjense cuando uno se hace un estudio del cuerpo humano, que es un objeto completo, desde el sistema límbico, y es un sistema complejo donde yo toco media variable y todo se desordena. Claro, eso duele. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo detrás que tiene que ver con muchos años, y cuando yo tengo un modelo más simple que explica las cosas, pero resulta que yo pregunto, ¿y esa es la verdad o es un modelo nada más? Y ahí aparece, creo que el terraplanismo como movimiento no solo habla de la Tierra plana, sino como aquel que viene a discutir lo establecido como status quo, como real, como te presenta la verdad, siendo que el científico se olvida que parte de premisas filosóficas para poder experimentar, ¿no? Te doy un ejemplo. El Sol dice que emite llegan ondas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas, lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿qué es una onda? Nosotros sabemos que una onda es una perturbación de un medio. Bueno, un medio que ahí te dicen que hay vacío, que siglos después van tratando de agregar, no, es que en realidad ahora, fíjense, el modelo fue retirar el éter para agregar energía oscura, que al final es otro, a ver, vamos a decir, es otro medio, pero tiene que haberlo porque por definición de onda no puede haber una propagación de un fenómeno, es decir, de una cosa que nosotros llamamos onda, sin medio. Entonces, por definición se contradice. Entonces, fíjate que si yo te traigo de vuelta acá al Sol, si no habría medio, si yo me cargué el éter, que ahí podríamos hablar más adelante del experimento de Michael Somorghi, de la premisa, de lo que le preguntaron en el experimento, a partir de ahí aparece Einstein, ¿no? Entonces cambia la perspectiva. Y en particular sobre la gravedad, lo que no hay que olvidar es que la gravedad es traída desde el cielo a la Tierra. Y eso no es lo mismo. No es que acá el tipo vio dos objetos que... Eso del mito de la manzana también es un mito para niños, un cuento. La historia oficial dice que él observa bajo las leyes de Kepler, que Kepler cita su fundamento en las leyes de Copérnico, y Copérnico estaba equivocado por los epiciclos, en tratar de simplificar el modelo, que como que había una forma de tratar de explicar por qué los objetos se atraían entre sí, que después aparece en 1700 y monedas este señor Benjamin Franklin, donde explica que hasta ese momento había unos fenómenos que se podían atraer por electroestática, por cargas eléctricas. Y sin embargo Newton baja eso de la atracción de masas y lo quiere demostrar aquí. De ahí que viene la fuerza de gravedad, y por eso Einstein lo puede modelar de otro modo como curvatura de tiempo y espacio. Ahora, ambos son modelos. Y resulta que, fíjate esto, la ley de gravitación universal funciona no a todas escalas. Entonces no es universal. Es decir, no es universal entonces. Porque si yo tengo una constante bastante compleja que se calcula, por ejemplo, como una despejar de la ecuación de otra ecuación, es decir, de asumir que las fuerzas se atraen por la masa, y cuando vos tenés que demostrar eso en experimento aparece Cavendish con su experimento, y resulta que mirás el experimento de Cavendish y tiene un montón de errores y de cosas que en su contexto, que le falta, por ejemplo, le falta la electrostática, la que aparece después, Benjamin Franklin descubriendo de si el tipo, viste, que estaba con una tela de macho cabrío y con un pedazo de vidrio y descubre que los objetos se atraían. Bien podría haber asumido eso Newton en su momento, pero no lo sabía porque no lo habían descubierto todavía. Entonces, ¿puedo explicar el fenómeno de otro modo? Claro. ¿Por qué se atraen los objetos? Si yo defino temperatura como la capacidad que tiene, es decir, el nivel de agitación de las partículas que componen un cuerpo, ¿no? Pero esas partículas son cargas eléctricas, porque son las partículas elementales, los iones, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo temperatura cero, recién podría decir, bueno, a ver, vamos a demostrar que dos objetos se atraen por su masa. Tendría que tratar de aislar todo lo que no responde al campo magnético y eléctrico de la Tierra, a la propia temperatura que tiene el objeto, a todos los objetos de masa de alrededor que hay, que también pueden afectar a mi experimento, y recién ahí decir, sí, esta es la fuerza. Entonces eso no es que, por eso a mí no me genera ninguna contradicción en explicarlo, porque yo le digo, chicos, esto es el modelo que funciona. Ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Un modelo que funcione o la verdad? Me preguntan a mí, Dani Mar, que yo quiero saber la verdad. ¿Y hay otras posibilidades? Sí.
Yo quisiera simplemente agregar para retomar también lo que nos preguntaba Santiago. Yo te hacía justamente, ¿no? Porque te hacía la pregunta de qué modelo de gravedad, porque es una carta que siempre se saca y es válida, obviamente, sacar ese tipo de preguntas, pero fíjate vos que vos me decís, bueno, a escala local, cuando estamos hablando que la gente en el subconsciente tiene la palabra ley, entonces no se puede, a nivel científico, estamos explicando un fenómeno, pero con una ley de Newton en este caso, que trata a la gravedad como una fuerza, pero después tenemos que irnos al espacio exterior, si es que alguna vez se fue, y utilizar la curvatura del tiempo y el espacio. Y la pregunta lógica que podría hacer un físico, y la hago aquí a los presentes, si vamos a curvar un concepto, que es el tiempo y el espacio, porque no es más que un concepto, no existe tal cosa como el tiempo y el espacio. En la realidad no existe. Eso es un concepto como podríamos hacer el amor, como yo podría decir que una mujer en realidad la atraje porque curvé el amor que hay entre ella y yo. Entonces, ¿cuánto tiempo y espacio hay en un metro cúbico para ser doblado? Y nadie te la va a poder responder, porque no hay partícula ni de tiempo ni de espacio. Es un concepto filosófico. Perdón que siga, ¿no? Disculpen, no, muchachos, viste que a nosotros nos apasiona esto, a mí me apasiona muchísimo este debate, pero quería decir, no solo eso, es que a la vez, por supuesto que el tiempo es un concepto que nosotros utilizamos para medir movimiento, que son justamente los movimientos del cielo, ¿no? Es decir, razón por la cual podemos decir que se vuelve a cumplir el ciclo porque vemos que el sol vuelve a aparecer en aquel lugar y se vuelve a poner en aquel lugar o vuelve, como dicen, a alejar, diría un terraplanista también, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, fíjate esto, yo le he preguntado, me acuerdo para citar una anécdota personal, a un amigo que trabaja acá, en el Instituto del Balseiro, acá, un par de kilómetros acá en Bariloche, es uno de la CONAV, está de todo eso que son básicamente la espacial. Le pregunté qué ecuaciones usaban para poner en órbita un satélite. Y él me decía que las ecuaciones son las de Newton. Y que, claro, ahí está el tema. Pero luego aparece Einstein para decirme que vos me calibrás, ¿sí? ¿Cómo se llama? El cronómetro atómico. Y luego, para poder tirar creo que, no sé si Iru me va a corregir, que es el que sabe más de esto, del Hubble, que es el que usan, ¿viste? Usan esas ecuaciones. A ver, fíjate esto, ¿no? Las ecuaciones las utilizo, la de Einstein, para decir que así es como sería el modelo de la planitud y que hay un objeto que tiene masa y por eso se curva la tela del tiempo y el espacio, pero a la vez para lanzar un elemento para llegar a Marte utilizo las ecuaciones de Newton. ¿Y la de Einstein qué pasó ahí? No funcionan. Y además para poder incluso calcular cómo yo tengo que lanzar el cohete, y claro, ahí nos fuimos afuera. Entonces esas cosas que yo le pregunté me dijo, no usamos la de Newton, pero ¿y la de Einstein? Y claro, y todo eso que al final aparecen, viste, como un modelo, puede ser explicativo. El tema es, eso en práctica, es factum, es real. ¿Se entiende? Todas esas ecuaciones que aparecen, esa transformada de Lorentz que modifica a la de Laplace, que la dilatación del tiempo, son prácticas reales que después, obviamente, si yo me voy al macrocosmos, que es el debate de la Newton trae del macrocosmo al micro y resulta que en el micro no funcionaban todas, son aplicables en la realidad de la de Einstein. Y así, ¿no? Y uno se meterá así, las computadoras cuánticas, claro, no, pero resulta que cuando vos preguntás oficialmente, y lo único aplicable de Einstein, por ejemplo, de la teoría de relatividad, es los relojes atómicos. Claro, pero eso, bueno, nuevamente citamos el principio de autoridad. Sí, supongo yo que lo lanzamos y los calibramos porque recibo datos telemétricos y yo con eso hago un modelo, ¿no? Ya, claro, Dale. Justamente algo que quiero tocar es lo que es palpable, ¿no? Porque claro, una teoría se puede desarrollar hasta donde uno quiera y puede meterse en otras teorías y puede llenarse de argumentos, pero si de ahí no se pasa a los hechos, pues uno probablemente dude de la teoría. La pregunta es, bueno, estas teorías, Newton, Einstein, efectivamente las aplicamos y tenemos evidencia de que se han aplicado. Mencionaste ahora los satélites. Justamente es algo que antes de los años 50 pues no se había probado. No,
sabíamos cómo usar esa teoría de la relatividad, hasta que después, cuando empezamos a lanzar satélites, nos dimos cuenta de que al lanzar un satélite había efectos relativistas que tenían que corregirse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dudar de esas teorías cuando tenemos hoy por hoy toda una cantidad de tecnología desarrollada que usa esas teorías? La de Newton para llevar naves espaciales que van al Sol. De hecho, yo trabajo en un proyecto desde el año 2004, estoy involucrado en una misión que se lanzó el año pasado que está dándole vueltas al Sol, un satélite. Claro, y eso son muchos años de trabajo, ¿no? Es decir, es un trabajo de mucha gente que está poco a poco sentado sobre bases teóricas que funcionan. Y así entonces lanzamos el satélite, viaja al Sol, yo recibo las imágenes, la señal, las estudio. O sea, todo como que es compatible con el hecho de que estamos utilizando esas teorías para hacer cosas. Pero claro, yo me pregunto, en el terraplanismo, ¿qué evidencias tenemos de cosas que se hayan hecho con la teoría terraplanista? O sea, se pueden predecir mareas, se podría predecir o hacer un lanzamiento de un cohete y que ese cohete salga y viaje al Sol. O sea, ¿cuáles son esas evidencias palpables más allá de, digamos, cuestionar lo que ya existe? Yo complementaría la pregunta de Santiago con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el interés, si es que existe, de vender la idea de una Tierra esférica? Si es que la Tierra esférica no lo es. Dos o tres cosas. Nosotros vinimos acá a hablar de la Tierra plana y lo que menos hicimos fue hablar de la Tierra plana. Estamos hablando de cosas que nosotros nos controlamos. Primero, ¿por qué? Porque a nivel satelital, vos las imágenes que recibís son justamente imágenes, no son fotografías. O sea, a vos te las procesan antes de dártela. Vos no tenés ni el firmware, no lo digo de mala manera, Santiago, ojo, Sí. digo porque también hemos hablado con gente de acá en España, hay una persona que trabaja en el proyecto Galileo, por ejemplo, que es terraplanista, o se ha hecho terraplanista, pero no por una cuestión de los satélites, sino por otras cuestiones que tienen que ver con la Tierra. A nosotros no nos gusta irnos mucho al espacio porque no es el objeto de estudio. No estamos el espacio es curvo o es plano. No, estamos hablando de si la Tierra es curva o es plana. Después, cuando involucramos tecnología, que ninguno tiene el firmware, que ninguno tiene la telemetría cruda, que se reciben, como vos bien decís, imágenes y no fotografías. Nosotros estamos al tanto de un satélite como el Himawari o como el Epic Discovery de la NASA y que ellos mismos dicen que cada 10 minutos procesan datos y empalman esos datos y te proveen una imagen, no una fotografía. Todo ese tipo de cosas, imagínate que con lo primero que tenés que lidiar en tu mente es un poco con el principio de autoridad. En este caso, no el de la Iglesia, sino el de la NASA o las agencias espaciales. También somos gente que entiende que a nivel, como surge en la política, existe la información compartimentada y que mi abuelo hizo el tornillo que puso en el cohete Wernher von Braun del Apolo del Saturno 5, no significa que se haya ido o no ido a la Luna, simplemente vos participás en como una pieza de un engranaje, simplemente, y más arriba vas y la gente que está abajo menos sabe, pero porque eso es así en un montón de aspectos. Tratamos de no entrar en eso porque ahí entonces hay que traer, creo yo, a otro tipo de personas, como pueden ser un sociólogo, como pueden ser gente que entiende más del comportamiento y la dinámica de masas y que ya entiende de ingeniería social. No significa que nosotros no lo entendamos, porque somos gente de hablar de eso, pero quisiera volver otra vez. Vos me preguntaste acerca de las mareas, yo te voy a dar la respuesta, simplemente como para que no quede en el aire, y después te hago un comentario. En el modelo Tierra plana, vos sabés que las mareas se producen más que nada en aguas saladas. En agua dulce prácticamente las mareas son nulas. Entonces, dentro del modelo, y Dani comentó al principio, el Sol es considerado una fuente eléctrica, ¿sí? Una fuente electromagnética, pura y exclusivamente, sin fisión nuclear, sin fusión nuclear, ni nada por el estilo. Entonces, también se considera que está mucho más cerca, y también se considera que sigue existiendo, ponele el nombre que vos quieras, esta cuestión del éter, o un medio que comunica lo que está allí arriba con lo que está aquí abajo. Y si vos ponés en un modelo a escala electricidad cerca del agua salada, vas a ver que interactúa y genera dinámicas de fluido. Entonces, en el modelo de la Tierra plana, que es un Sol cercano, el Sol está girando arriba nuestro,
por ese trayecto del ecuador de trópico a trópico, pero como el ecuador, línea imaginaria en ambos modelos como eje central, el Sol cuando gira por ahí arriba siempre va a tener una interacción con todo lo que está acá en nuestro mundo, porque así se evidencia el fenómeno, si no, no crecerían ni las plantas. Entonces, básicamente es el Sol el que genera las mareas, digamos, en una fuente primordial. No significa que la Luna no lo vaya a afectar, pero vuelvo a la premisa oficial. Si yo no puedo curvar el tiempo y el espacio, y yo no puedo demostrar en Tierra que exista una fuerza que haga que un objeto, simplemente por tener masa, a la distancia, sin ningún medio intermediario, y estas son palabras de Isaac Newton en su propio libro, y está todavía en la Universidad de Cambridge, online para el que lo quiera bajar, en el proyecto Newton se llama, él mismo lo dice, una persona educada tendría dificultades para asimilar o aceptar que la masa de un cuerpo atraiga a la del otro sin agente intermediario. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la Luna, en ninguna de esas dos teorías cabe, pero vamos a suponer que es la de Newton, atraiga miles y miles de litros de agua del océano y no mueva de lugar a la pileta de mi casa? O a un satélite que está pasando por enfrente, que nunca se vio de hecho pasar nunca un satélite por enfrente de la Luna, pero quiero decir, pareciera ser muy selectivo todo eso, y además, como te digo, hay otros modelos que lo pueden explicar y sobre todo replicar a menor escala. ¿Es verdadero? No, no lo sé, simplemente es una aproximación que a mí, como cuestionador de las cuestiones estas cosmológicas, me cierra más la teoría del electromagnetismo que la teoría de o la fuerza de Newton o la curvatura del tiempo y el espacio, simplemente. Y después lo que vos decías, en cuestiones aplicables, a mí, yo te digo lo que a mí más me ha llamado la atención a la fecha de hoy, y se puede hacer, lo podés hacer vos, lo puede hacer cualquiera que esté escuchando el podcast. El objeto de estudio es la Tierra. Entonces, hay una curvatura definida, hay un modelo que se estableció que hay 12.741 kilómetros aproximadamente, porque eso depende del modelo que tomes de la Tierra como esfera, por una cuestión de que a veces tenés los modelos polares, ¿no? Los modelos ecuatoriales y este tipo de cosas, pero se promedia para cualquier persona que está escuchando 12.741 kilómetros de diámetro. Eso es una medida fija. La Tierra no se puede ni ensanchar ni achicar, es el modelo establecido. Tal vez hace 50, 60, 70 años atrás, el civil de a pie no tenía la tecnología óptica para hacer observación a larga distancia. Pero hoy en día hay mucha gente que hace observación a larga distancia y aparecen objetos que triplican incluso la predicción del globo. Por ejemplo, hay un ingeniero civil en internet, tiene más de 20 videos subidos, su canal de internet se llama, para el que lo quiera buscar, J. Tolan Media 1, así se llama el canal. Esto es una persona que desde hace unos 3 años atrás comenzó a volar comercialmente, aprovechando que es contratista militar en tecnología de radar, además de ingeniero civil. Entonces viaja mucho internamente por Estados Unidos, agarró una cámara Sony de alto zoom, le puso un lente infrarrojo y en sus vuelos ve a la línea del horizonte, desde los 10 kilómetros de altura, que el globo no te permite más de 354 kilómetros, ve hasta los 920 kilómetros. Y hay gente que se para a la orilla de un lago, como por ejemplo del lago Michigan, enfocan el skyline de Chicago a 86 kilómetros de distancia, debería haber unos 500 metros de curvatura, y se ve toda la línea costera de Chicago. O gente en Argentina que en Colonia, Uruguay, enfoca toda la línea costera de Puerto Madero en Buenos Aires. Y así te podría citar un montón de ejemplos en donde no se está detectando esa curvatura geométrica. Ahora, después lo que pasa afuera, ahí no es dominio. Claro, ahí empieza nuestro. la reestructuración del modelo, ocurre ahí, creo que es. No quiero extenderme. Bueno, Iru, Dani, muchas gracias por estas explicaciones hasta ahora, pero yo quiero que aterricemos un poco la discusión y hablemos sobre las evidencias de esta Tierra plana. Por ejemplo, ¿ustedes cómo explican la existencia de un día y una noche? Porque lo que sabemos es que cuando en Colombia es de día, al otro lado del mundo, digamos en Europa o al otro lado del Atlántico, ya es de noche, precisamente porque el sol está alumbrando o está apuntando directamente hacia América en ese momento, y por eso es de día acá y es la noche allá. Eso es lo que sabemos. ¿Ustedes cómo explican
la diferencia o la existencia de una oscuridad y una luz para dividir el tiempo. ¿Ustedes cómo explican eso? Si querés lo explico yo, Dani, no sé cómo. Dale, dale, Iru. Sí, sí. A ver, volvemos a lo mismo, que es, estas preguntas están buenas porque lógicamente, como vos bien dijiste al principio, Nicolás, cuando uno entra en esta discusión y tal vez tiene una evidencia en lo personal, repito, en lo personal, directa de que no hay una curvatura geométrica, tenés que ponerte a pensar el modelo que te explicaron nuevamente. Entonces, nuevamente, el día y la noche, en el caso de una Tierra esférica, al igual que en el caso de una Tierra plana, es una observación indirecta de cómo podría ser un modelo. No es justificante del modelo. No es precisamente por esto la Tierra tiene que ser plana o esférica. Y eso lo quiero dejar en claro porque nosotros siempre como que cuando te metes en este tema tenés como que sacar la palabra única y tenés que entender también lo que son las observaciones indirectas, porque siempre que intentemos explicar un fenómeno que se tendría que aplicar a la geometría terrestre venga desde el cielo, evidentemente es una observación indirecta que puede o no cuadrar lógicamente con lo que uno intenta explicar. En el caso del modelo Tierra plana, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de un Eratóstenes, traemos el Sol mucho más cerca, lo dejamos del mismo tamaño que la Luna, que es lo que se observa en el cielo, y entendemos que una onda electromagnética, por definición, al viajar en un medio, se frena. La lamparita que está acá arriba no va a iluminar a 7 kilómetros porque simplemente la onda electromagnética que está produciendo la incandescencia, porque necesita un gas, la luz como sola no existe, la luz visible, no existe por sí sola. Una onda electromagnética sí, porque tenemos un espectro, lógicamente, de infrarrojo, ultravioleta, gamma, etcétera, etcétera. Cuando viaja por el medio, la onda electromagnética tiene un decaimiento. Entonces, si vos en el modelo Tierra plana pones un Sol más cercano, un Sol que tiene una forma aparentemente esférica, o al menos circular, algunos le llaman disco solar, otros una esfera solar, está irradiando de manera ovni, tipo spotlight, hacia abajo, y el aire, los gases nobles de la atmósfera hacen que esa luz decaiga, y es un punto de luz focal, o un cono, mejor dicho, de luz focal, que además, como el Sol es el que se mueve, obviamente la luz se la lleva. De hecho, dentro del efecto Doppler, que se utiliza por el sonido, pero que también se utiliza en el corrimiento al rojo, por ejemplo, nosotros tenemos que los amaneceres y los atardeceres tienen un color que coinciden cuando uno se aleja de la fuente de luz o de la fuente de sonido, porque en definitivamente estamos hablando de ondas, pero en este caso de la onda electromagnética llamada luz de sol, básicamente. Claro, es este fenómeno tan simple como, bueno, no sé si se va a ver ahí, pero digamos, este es un fenómeno puntual, fíjense. Es decir, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si yo asumo que el Sol es una cosa de fuego gigante y además, que es lo que asumió Eratóstenes, sin demostrar nada. Supuestamente lo demostramos con los satélites, pero ahí volvemos a otro debate que tiene que ver con qué recibo yo, si yo realmente fui el que lancé el cohete, es decir, que me dejo llevar por este principio de autoridad, ¿no? De que va bajando una información atrás de la otra y va filtrándose, y a mí me llega esto, y yo asumo, es como, para hacer analogía de eso yo asumo que el incendio fue provocado por el vecino. Yo vi el incendio, yo recibo el dato, yo asumo que el vecino hizo el incendio, y está válido, puede ser una de las opciones, pero es una de las interpretaciones, no la real. Yo no lo conozco porque yo no fui, yo no vi el hecho, yo no lancé el cohete, yo no estaba en el... ¿Qué pasa? Pero vos querés discutir todo. Ah, y ahí empieza la pregunta tuya, Nico, anterior, ¿no? ¿Por qué nos mentiría? Creo que va, pero esa es la última pregunta. Y esto es el punto, ¿no? Es decir, la evidencia más allá de la Tierra plana, que Tierra plana es, para que se entienda, terraplanismo. Y lo que en realidad se discute es, lo que me dijeron de la Tierra esférica no se detecta. Es decir, la curvatura geométrica más allá de la óptica, no hay forma de detectarla. Aparece un objeto distante, no, es que la doble refracción, claro, empiezo a buscar explicaciones para justificar el modelo, y es válido la doble refracción estándar, o la inversa, todo válido, pero aparece un objeto físico, ¿sí? Que la óptica, a pesar de que la puede haber, voy a decir, la puede desviar, no debería estar
conforme a los datos oficiales. Entonces, podemos decir, si querés, ¿la Tierra puede ser esférica y más grande? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no puede ser? Claro que puede ser. Podría ser más grande incluso. El tema es, ¿cuál es a ver, ¿por qué habría de que este dato, 6.000 kilómetros de radio, 6.000 de diámetro, aquello y lo otro, no coincide con lo oficial? De hecho, en ciertos fenómenos en el cielo, es decir, uno dice, pero nosotros podemos predecir. Claro, ¿por qué podemos predecir un fenómeno? Porque estamos hace más de, vamos a decir así, 1.500 años ajustando un modelo que en algún momento, si yo hago la torta una y otra vez, y alguna vez la torta me va a salir, ¿no? Estoy todo el tiempo tratando de ver cómo voy perfeccionando la torta. Pero nunca me pregunté si esa torta estaba bien, si esa era la torta que me gustaba o si podría hacer otra torta. Entonces, de ahí que fíjense, si ustedes hacen el relato histórico de los cálculos de la radio y de la curvatura, se va ajustando conforme a una nueva observación. Aparece una nueva observación que voltea el modelo y que te dicen, no, bueno, esto hace que la Tierra, que yo pensábamos que el Sol estaba a 12 millas, ahora está a 42. No, y ahora está a 93. Claro, entonces fíjate, yo voy corriendo al Sol conforme a mi modelo tiene que cuadrar con un fenómeno. Claro, eso es ajustarlo. Millones de millas, valga la aclaración, porque Sí, eso es un dato oficial. Vos dijiste millas simplemente. Pero Perdón, millones de millas. Bueno, tengo una pregunta que a mí como astrónomo, pues creo que es necesaria que la haga, y es que desde la astronomía, sin duda alguna, pues nos hemos guiado, hemos hecho infinidad de cosas que nos han permitido, por ejemplo, hacer mapas cartográficos del planeta Tierra, ubicarnos, etcétera. Y lo bueno que tiene la astronomía, que se hacía hace miles de años y que se hace ahora, es que se basa en lo que nosotros vemos de la bóveda celeste. Entonces, la pregunta que tengo es, en el modelo terraplanista, ¿ese disco plano está rotando? Esa es una primera pregunta muy sencilla. ¿Está rotando? no, en absoluto. De hecho, tampoco te podría decir, si yo te pregunto qué experimento mecánico de manera directa te dice que el globo está rotando, tampoco lo hay. Ok, entonces la segunda pregunta está relacionada con la observación, por ejemplo, de las estrellas. Uh-huh. Tenemos las estrellas, las unimos imaginariamente con líneas que llamamos pues constelaciones o asterismos, y cuando yo me voy a diferentes partes de la Tierra, tengo una visión del cielo muy diferente. Tengo una visión, si estoy en Colombia o en España, salgo a mirar el firmamento y veo otras cosas. No veo lo mismo, aunque esté pues en la misma hora y supuestamente en el mismo disco plano. Entonces, esa segunda pregunta, porque son tres, y Nico me va a permitir hacer una más. Entonces, en esa segunda pregunta es, ¿cómo se explicaría el hecho de que yo mire hacia arriba en una Tierra plana, desde un lado y desde otro, y vea cosas diferentes? Se explica de varias maneras, pero muy simples de entender. La primera pregunta o repregunta que yo hago es, fíjate que siempre que nosotros hablamos de observar las estrellas, estamos asumiendo que las estamos observando de tierra, porque nadie te puede mostrar las estrellas arriba de los 60-70 kilómetros, ni siquiera la NASA. Entonces, ¿a qué altura están las estrellas? ¿No? ¿A qué altura están las estrellas que nosotros observamos? Es una pregunta que hago aquí al panel. Claro, desde la astronomía a muchísimas alturas, ¿no? El Sol a 150 millones de kilómetros, Próxima Centauri a 4 años luz, Andrómeda a 2 millones de años luz, pero digamos, para no llevarlo a esas alturas desde la Tierra, o sea, claro, desde la Tierra yo veo puntitos. Claro, pero el tema es, si yo me elevo 60 kilómetros y el cielo se transforma negro, absolutamente negro, porque eso es lo que te puede mostrar desde un sounding rocket, que podés observarlo desde la Agencia Espacial Alemana DLR, el Foxy Rocket de la NASA, lo podés observar incluso en globos aerostáticos. Hago esta aclaración porque no desaparecen las estrellas. No tenés un punto de referencia arriba de los 60 kilómetros donde vos puedas decir, ahí está la estrella. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Pero te falta una más. Ni siquiera los astronautas se han puesto de acuerdo, supuestamente, suponete. Bueno, que eso también, pero... Donde uno dice, sí, yo vi toda estrella, y otro dice, yo vi toda oscuridad. Sí, eso también. Entonces, vos escuchás eso, muchachos, pónganse de acuerdo. Es decir, ustedes estaban más arriba incluso que nosotros. Claro, o sea, supuestamente en el viaje a la Luna incluso no llevaron un telescopio, y en la conferencia de prensa Neil Armstrong dice no haberlas visto, y astronautas modernos hoy en día dicen que sí, y yo tengo un video donde hay más de 12
astronautas, digamos, negándose uno a los otros. Pero fuera de esa parte, lo que digo es esto. Nosotros vemos la luz cuando es interactuada con materia. En este caso, la pantalla es la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando subís arriba de los gases nobles, donde ya la atmósfera empieza a disminuir mucho, se dejan de ver las estrellas. Entonces, es un punto fundamental bajo qué perspectiva. Justamente bajo que, si yo me paro en el Ecuador y observo a Polaris desde el Ecuador, miro hacia el norte, Polaris va a estar prácticamente en la línea del horizonte. A medida que yo del Ecuador camino, ¿sí? Camino hacia lo que sería el centro magnético norte para nosotros, o el polo norte para la Tierra esférica, Polaris se va viendo cada vez más elevada. En esa altura que nos permite la atmósfera, que no es muy alta, son apenas entre 30 y los 60 kilómetros nada más. Entonces, la perspectiva, nosotros no vivimos en un mundo sin distorsión atmosférica y sin perspectiva. Todos los elementos ópticos que nosotros utilizamos, sean los ojos o una cámara, lamentablemente no son ortográficos, tienen la perspectiva ya involucrada. Entonces, la perspectiva en este caso, ¿cómo funciona? Si yo acá soy una persona y yo acá tengo un objeto que está simplemente a esta altura, como podría ser la farola de la luz, obviamente, si yo camino, la farola de la luz va a parecer que está sobre mi cenit. Y si yo voy caminando, por más que esto no cambie de altura, yo siempre esto lo voy a ir viendo cada vez más abajo. Eso es así como funciona. Entonces, acá el tema, que tal vez no sé si la tercera pregunta que tenga que ver con respecto al giro de las estrellas, pero puntualmente la segunda pregunta es, ¿por qué miro un cielo distinto? Porque no tengo los ojos biónicos de Superman ni el telescopio mágico de la Mujer Maravilla. Tengo que lidiar con visibilidad atmosférica, perspectiva, punto de fuga, refracción, densidad del aire y un montón de fenómenos que la óptica la conoce de primera. Entonces, por eso cuando yo estoy en el Ecuador, puedo ver un cielo, sí, apunto hacia el norte, y cuando miro para Sigma Octantis voy a ver otro cielo distinto, inclusive porque también el que se está, digamos, rotando es el observador. Ahora, lo que sucede arriba, aparentemente siempre las estrellas giran en el mismo sentido, que es en el sentido antihorario. Lo que se está invirtiendo es el observador. Si yo hago el ejercicio de poner las dos manos aquí y giro las dos manos hacia adentro, ¿sí? Así hacia adentro, si yo miro para acá, esta mano me gira antihoraria, y si yo miro para acá, esta mano me gira horaria. Pero el que se invirtió fue el observador. Uno miraba hacia el norte y el otro mira hacia el sur. Es simplemente desde ese contexto la explicación. Claro, porque digamos el hecho de que mencionaste ahora que se observan cosas diferentes por efectos de pronto de la atmósfera como distorsión, pero el punto es que después de... Eso por perspectiva, Nico, por perspectiva, no por cuestiones de atmósfera. Vale. Por distancia. Distancia. Porque si observo algo ahora mismo en el Ecuador, en Colombia, digamos, y luego espero 8 horas y voy a observar lo mismo que estaban observando en el Ecuador, pero en África, ¿no? Sí, porque está en la misma zona y está en la misma distancia focal que podés lograr, pero la gente, mira, hay un video muy bueno de un astrónomo amateur que logra ver desde los 27 grados latitud norte la Cruz del Sur, y te muestra cómo incluso los propios software tipo Stellarium te está marcando que la Cruz del Sur desde los 27 grados norte en Canarias tendría que estar por debajo de la línea del horizonte, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando vos te parás en el Ecuador va a haber constelaciones que se comparten. Ahora, si yo me voy a la Patagonia, intento ver Polaris, no la voy a poder ver nunca. Y si yo me voy a Malasia, intento ver Sigma Octanti, no creo que lo vea tampoco. Pero en la línea del Ecuador es un campo bastante amplio de visión que nosotros tenemos y se comparten constelaciones, lógicamente. Bueno, déjame, perdón, Nico, una última cosa, porque con respecto a las estrellas, lo de Santiago, pues es importante esto para mi punto de vista, y es, hubo un tal planeta por el astrónomo Le Verrier que se llamó Vulcano, y no existió al final ese planeta según hoy se dice. Sin embargo, se hicieron todos los cálculos, funcionaba, actuó conforme, claro, y yo te voy a decir, para mi punto de vista, ¿por qué aparece el modelo heliocéntrico? O decir, de alguna manera heliostático primero con Copérnico, después heliocéntrico con Kepler, para hacer la aclaración. Porque viste que nosotros fuimos criados igual que ustedes, que todos nosotros, ¿no? Que nos conocemos el modelo. Y es que el problema está en los
errantes. Es decir, todo lo que se hizo fue por los planetas, porque las estrellas no tenían ningún inconveniente en el modelo. El problema es cuando empezó a ocurrir eso de que yo quiero, que retrograda, y fíjate que siempre toda intervención sobre un modelo fue construida a través de eso errante, ¿sí? Ese planeta, tanto Mercurio, Júpiter, no sé qué, aquel, el otro. Y el ejemplo es el de Le Verrier, el de Vulcano, ¿no? El del déjame la fecha, pero 1859, el astrónomo, matemático y director del Observatorio de Francia, de París. Joseph Le Verrier trataron de explicar una variación de 43 segundos de arco, déjame leerlo, pero del perihelio de Mercurio. Y en base a eso se armó que había un planeta nuevo que tenía que haber sido por un error de un planeta, que se llama planeta porque es una estrella errante, y justamente ahí hay que separar eso, porque el modelo aparece pura y exclusivamente porque estos planetas, me molestan, loco. No sé cómo explicarlos, que van y vienen, que cuando están cerca del Sol parece que se atraen y que aparecen en otra cosa. Claro, si yo tomo un Sol eléctrico, puedo explicar por qué eso sucede cuando están más cerca, por qué retrogradan a otra velocidad. ¿Se entiende? O sea, ¿lo puedo explicar? Sí, con otro modelo sí. De hecho, aparece, repito, el modelo por esos planetas, esas estrellas errantes que no cumplían su orden en el cielo como todos los demás. Y sin embargo, en la historia hemos tenido ejemplos de que mirar el cielo, por el solo hecho de mirar el cielo, no era dato de ninguno, y el mejor ejemplo para mí es el planeta Vulcano, que al final todo el mundo fue lanzado, eso todo el mundo supo, y al final después se terminó demostrando que no existió el planeta. Aunque Le Verrier descubre Neptuno también con esas ideas, ¿no? O sea, de alguna manera, en un caso no le funciona, pero simplemente puede ser porque había errores, pero descubre Neptuno con esa misma idea, ¿no? Por eso, a ver, ahí está el punto, porque descubre Neptuno qué es. Porque resulta que es un planeta que vos sí ves ahí, vos asumís que es un planeta, porque yo he observado, si se quiere, a Neptuno. Y claro, porque después los planetas visibles, como se llaman, es Saturno. Y ahí se mete la parte esotérica de ellos, porque justamente estaban en un lugar. Dicen, no, por eso siempre lo primero que dijo Hiro es: acá hay unas órdenes, y ahí sí nos metemos en la parte de por qué nos engañarían, que dijo Nico, hay unas órdenes que plantearon un modelo que tienen que ver una idea, que plantean sus premisas esotéricas, que pertenecen a ciertas, vamos a decir, órdenes o logias, que plantean ideas que hacen emerger que ya tenían datos. De hecho, los datos de Neptuno estaban antes, mucho antes. Los caldeos ya tenían el dato de Neptuno. ¿Y cómo hacemos para decir que realmente fue Le Verrier? Si ya estaba antes, están los registros. Bueno, nosotros en Ciencia Viral siempre, casi siempre cuando terminamos un episodio decimos que nos quedan muchas preguntas por responder, pero en este caso es muy claro, así que la propuesta que yo les voy a hacer a nuestros tres panelistas, a Santiago, presentador, y a Iru y a Daniel, es que nos volvamos a reunir para dejar un segundo episodio sobre la Tierra plana, porque nos quedan muchísimas preguntas. Hay preguntas muy importantes que no hemos resuelto, sobre, por ejemplo, esa que hice hace un rato que quedó en el tintero, y es: ¿a quién le puede interesar que pensemos que la Tierra es redonda si en realidad es plana? Y muchísimas otras preguntas más. Así que si todos están de acuerdo, podemos reunirnos y podemos dejar como una primera parte, algo que pocas veces hemos hecho en Ciencia Viral. Santiago me corregirá si sería la primera, y hacemos un segundo episodio en el que nos reunimos a resolver otras preguntas, porque también es cierto que las personas en un podcast tampoco, desde más de una hora, en muy pocos casos se quedan a escucharlo todo. Así que si ustedes todos están de acuerdo, nos podemos reunir y vamos a hacer un segundo episodio. Así que las personas que están escuchando este podcast, las invitamos de una vez. Yo asumo que todos afirman que van a seguir con nuestro segundo episodio, y hacemos una segunda parte de esta discusión que realmente está muy buena. Así que pues Daniel, Iru y Santiago, pues muchas gracias por haber estado en esta primera parte del podcast Ciencia Viral sobre terraplanismo. Y a todas las personas que nos escucharon hasta acá les damos las gracias y los invitamos a que nos sigan en la segunda parte. Hasta luego. Chao, chao.